La siguiente conferencia está a cargo del doctor Jaime Grey del estudio NPG Abogados. Es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres en el año 1992, titulado con mención sobresaliente en 1995 y concluyó la maestría en Derecho de Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es especialista en Derecho de la Construcción, Contratación Estatal y Solución Alternativa de Disputas. Es el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, vicechair del Subcomité de Establecimiento de Proyectos del Comité de Contratos de Construcción Internacional de la Barra Internacional de Abogados, representante para el Perú de la Dispute Resolution Board Foundation y editor de la revista Construction Law International. Designado como uno de los 2 profesionales recomendados en el área del derecho de la construcción en el Perú por la organización internacional Jujus Legal desde el año 2008 y de la Chamber and Partners desde el 2013. Ha sido ponente en diversas conferencias en temas de derecho de construcción en el Perú y en el extranjero. El doctor Grey dictará la conferencia Empleo del BIM en los diferentes Project Delivery Systems. ¿Debe regularse? Lo recibimos con un fuerte aplauso, doctor Grey. Okay. Buenas tardes, muchas gracias. Debo empezar agradeciendo la invitación a los organizadores de este exitoso evento, felicitando también a los conferencistas anteriores. Me parece que sus presentaciones han sido de primera. Y bueno, más allá de lo que se ha leído, es mi experiencia, y con lo cual quiero eximir de responsabilidad a Sergio Villanueva Meyer por la invitación. La responsabilidad es solo mía estar acá. Creo yo que el BIM es una herramienta muy buena que va más allá, como lo ha dicho quien me ha antecedido en el uso de la palabra de 3D y cosas como esa. Y considero en mi experiencia que todos debemos involucrarnos en el tema del BIM de manera multidisciplinaria, más allá que seamos ingenieros, arquitectos o abogados. Y en eso hago mea culpa de mis colegas, de los cuales aquí no veo ninguno. Ok, hecho esta pequeña introducción, quiero decir lo siguiente. Quiero empezar con esta idea. Para mejor utilizar las nuevas tecnologías, debemos conocerlas, pero además conocer el entorno. Y para recalcar en esta idea quiero contar una anécdota, y es una anécdota de hace más de 100 años. Y la que nos dice que, y la anécdota de repente es falsa y se queda dentro del mundo de los anecdotarios, y es la siguiente. El rey de Etiopía, Menelik II, hace más de 100 años, se enteró que en Estados Unidos se había inventado la silla eléctrica. Y como él era un hombre visionario, decidió y ordenó comprar 3 sillas eléctricas, las cuales, una vez concluidas, fueron llevadas a la nueva capital, Addis Abeba, la capital de Etiopía. Pero ¿cuál habrá sido la sorpresa de los ingenieros de la Westinghouse, que cuando llegaron se dieron cuenta que no había suministro eléctrico en Addis Abeba? ¿Cuál es la idea? La idea es que para utilizar una tecnología hay que conocerla primero. Y eso es inversión, y eso es venir aquí, y eso es salir afuera y buscar y tener justamente acceso a las personas y al conocimiento que las personas que me han antecedido en el uso de la palabra y las que vendrán detrás de mí compartirán con ustedes. Por ello, reitero mi felicitación por la idea de este evento. Quiero decir algo más. El derecho de la construcción ha seguido el desarrollo de las tecnologías. Quiero decir entonces que mis colegas han seguido a ustedes, son ustedes los que han traído las tecnologías y las han implementado en los diversos proyectos que ustedes tienen. La primera experiencia en BIM que tuvo mi estudio fue gracias al ingeniero Javier Soto, que entre el año 2005 y el 2008 empezó con BIM en el proyecto de la Estación Central. Si él no nos hubiera llevado, nosotros no hubiéramos tenido la experiencia. Son ustedes los que llevan a sus abogados y en general a todos los profesionales de su organización a trabajar en BIM y en general en todas las tecnologías. Invariablemente, en todos los proyectos habrán problemas. Y estos problemas normalmente se resuelven a través, o deberían resolverse a través de una negociación, donde 2 partes con una inteligencia igual resuelven sus problemas. Y cuando 2 personas
de una inteligencia más o menos promedio no pueden hacerlo, tenemos que recurrir a la ley. Y la ley legisla cómo se resuelven los problemas. Y cuando ninguno de estos dos métodos funciona, lamentablemente llega el litigio, que es la peor de las situaciones. Y quiero, por favor, trasladarme nuevamente a unos 100 y pico años atrás en la historia. Quiero poner un ejemplo. El descubrimiento de nuevas técnicas en el acero permitió que en Nueva York se empiecen a construir edificios realmente altos. Eso es tecnología. ¿Pero qué pasó? Empezaron a surgir temas sobre diseño, temas sobre altura y temas sobre la luz y el aire en la ciudad de Nueva York, que inicialmente las partes no pudieron resolver a través de la negociación. ¿Qué pasó? El Estado sacó una norma, la famosa ley del zoning, que dijo cómo se debía empezar a diseñar los famosos skyscrapers de Nueva York. ¿A qué quiero llegar nuevamente? O nos ponemos de acuerdo y conocemos de qué se trata la tecnología y la empleamos para todos, o la otra alternativa es peor, es la ley o es el litigio. ¿Cuál será la respuesta? Pongámonos de acuerdo primero. Pero bien, esta es la parte introductiva de mi propuesta. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes es el análisis sobre cómo emplear o qué emplear o cómo se emplea el BIM y qué nos trae si aplicamos BIM en los diferentes sistemas de entrega del proyecto. BIM ha sido muy bien explicado, ustedes lo conocen y lo conocerán más al final de este evento. Pero yo quiero hablar un poquito de esa pequeña parte que son los sistemas de entrega de los proyectos. ¿Qué es el Project Delivery System? El Project Delivery System o el sistema de entrega es el sistema que es elegido por el propietario, por favor. Es el propietario quien finalmente dice, ok, yo hago el diseño o lo haces tú. Es un sistema en el cual es el contratista quien toma la mayoría de riesgos, es él, es un agente llamado gerente, etcétera. La decisión, por favor, la toma el propietario y esa decisión, a su vez, nos trae una serie de asignación de riesgos que finalmente son plasmadas en un documento llamado contrato. Les invito a revisar conmigo qué pasa si usamos BIM agrupando los diversos sistemas de entrega existentes en solamente 4 y ver cuáles son los problemas que podríamos afrontar o ya estamos enfrentando en el Perú con la utilización del BIM. Así, he agrupado los sistemas en solamente 4, en el tradicional, en el de diseño y de construcción, en el de gerencia y en el integrado. ¿Cómo se desarrolla el sistema tradicional? En el sistema tradicional es el propietario quien desarrolla el diseño a un nivel de ejecución. No solamente en ingeniería de detalle, sino que él ya tiene planos y entrega planos y desarrolla planos por su proyectista que están listos para construir, o deberían estarlo al menos. En segundo lugar, licita la obra. Hay un concurso. Hay un concurso donde los diversos contratistas evalúan los documentos, evalúan las especificaciones para hacer una propuesta. Y aquel que presente la mejor propuesta será seguramente el contratado por el propietario para ejecutar la obra. Por su parte, el contratista se dedicará a lo suyo. Un contratista general se dedicará solamente a construir, no entrará a temas de diseño. En este sistema, el riesgo de diseño y de suelo queda del lado del propietario. ¿Y por qué? Porque además la revisión que hace el contratista durante la etapa de licitación es una revisión para encontrar un precio, para ver cómo asigna sus recursos, cómo asigna su capacidad productiva para poder formular de manera interna sus análisis de precios unitarios y de esa manera llegar a un monto. Y ese es el monto que ofrecerá al propietario para ejecutar una obra. Esta revisión es básicamente constructiva, no le traslada per se el riesgo del diseño al contratista. Inclusive hay jurisprudencia de Estados Unidos que se dice y que añaden a estas ideas la siguiente. Dicen, en estas revisiones el contratista normalmente está apremiado por el tiempo y no se espera que haga ejercicio de clarividencia para encontrar las inconsistencias que son parte del lado del diseñador contratado por el propietario. Yo quisiera que esa jurisprudencia sea aplicable al Perú, pero no es. Ok,
¿Qué pasa si aplicamos el BIM en este tipo de sistema de entrega del proyecto? Los beneficios son múltiples. Más allá del 7D que puede traernos el BIM, solamente trayendo la parte de diseño, solamente la parte de diseño ya resolvió todo, o casi todo, ¿no es cierto? Va a ser un aporte muy importante. Sin embargo, como son testigos algunos de los aquí presentes, a veces, a pesar de que es claro que quien desarrolló el diseño y por ende es quien es responsable del diseño, del riesgo de diseño, le pide al contratista que haga algunas cosas curiosas, como que revise, que valide, que compatibilice la ingeniería, o que finalmente haga suya la ingeniería que el propietario y su diseñador han ejecutado. ¿Qué quiere decir esto? Estas prestaciones, en otras palabras, ¿trasladan el riesgo al contratista? En principio no. Pero ¿qué pasa si en la redacción del contrato se dice lo contrario? Revisión, señor contratista, significa que ahora usted es responsable del diseño. Ah, ya cambió la cosa. La exposición al riesgo también. La pregunta es, si el riesgo es mayor, ¿crecerá también el precio? Debería. No se hace. Vamos a ver. ¿Y qué pasa si aplico el BIM a estas revisiones, validaciones, compatibilizaciones, hacer mía con lo que ello quiera significar? Fíjense, aún así, en esta contratación que sería altamente ineficiente, el BIM, solamente en la pequeña parte del BIM, en lo que significa diseño, revisión, traería muchos aportes y beneficios para el contratista que se arriesgue a tomar a prestar estos servicios. Ahora pasemos, por favor, a la segunda modalidad de entrega del proyecto, la modalidad o el sistema de diseño y construcción. En esta, el propietario hace un diseño preliminar y el contratista ejecuta la ingeniería a nivel de ejecución, la que sea necesaria, de detalle, constructiva. La pregunta aquí es, ¿debe el contratista confiar en la ingeniería preliminar o debe corregirla o volverla a hacer? Muy buena pregunta, porque se la deben plantear todos los contratistas y todos los propietarios de cualquier obra en el mundo entero. Comparto con ustedes algunas soluciones de FIDIC. FIDIC es la Federación de Ingenieros Consultores y en ella se desarrollan contratos modelo. Hay dos tipos de contratos modelo que tratan sobre este tema y son el contrato amarillo y el contrato plata. En el contrato amarillo se obliga al contratista a que haga una serie de revisiones durante la ejecución de la obra, de tal manera que el riesgo del diseño, de los diseños preliminares, quedan de lado siempre del propietario. Pero en la medida que va avanzando la revisión, entonces ya no. Pueden haber hasta 3 niveles de revisiones para que el contratista finalmente asuma la responsabilidad del diseño anterior a su intervención. Y eso es en el libro amarillo. En el libro plata, en cambio, los diseños preliminares o cualquier tipo de ingeniería que haya hecho el propietario directamente se trasladan como responsabilidad del contratista. ¿Esto qué implica? Certidumbre en el precio. ¿Por qué? Porque el contratista ya no tendrá derecho a variaciones, a cambios, a reconocimientos de adicionales. ¿Por qué? Porque él ha asumido esa ingeniería preliminar que ha preparado el propietario. Pero, ojo, también está escrito en los manuales de FIDIC que esa certidumbre del precio implica que el contratista cobrará una prima de riesgo, en otras palabras, dinero. La certidumbre en el precio cuesta. ¿Y qué pasa si aplicamos BIM? Nosotros consideramos una vez más que aplicando solamente la parte del diseño, y más allá del tema de productividad, control, etcétera, es un gran aporte. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de obras nos llevan a tener que discutir temas sobre especificaciones de rendimiento. ¿Cuántos megavatios tendrá que generar una central hidroeléctrica, por ejemplo? Y para eso es bueno el BIM, por supuesto. Manuales, normas.
a la aplicación del principio del fitness for purpose en el desarrollo del diseño por parte del contratista, la discusión de la cantidad de agua que es necesaria con la cantidad y la relación de generación que espera un propietario. Todo esto se discute y si lo tenemos debidamente discutido y acordado, la utilización del BIM es solamente buena. Vayamos por favor al sistema de gerencia al riesgo. Por favor, no la confundamos con el sistema de gerencia del consultor agente. El consultor agente es eso, es un prestador de servicios, él no toma ningún riesgo. En cambio, cuando hablamos del sistema de gerencia al riesgo, este tercero tiene la capacidad de tomar decisiones, contratar, resolver el contrato, aplicar penalidades, controlar de manera real y no ser un mero monitor de las actividades del contratista o de los contratistas. ¿Qué pasa en ese sistema? ¿Quién tiene el riesgo del diseño? El gerente. Pero el gerente lo termina administrando a través de los diseñadores que él contrata o de los contratistas que él contrata. ¿Qué pasa si aplicamos BIM? Nuevamente, por favor, los beneficios son para todos, especialmente para este gerente. ¿Por qué? Porque administra el riesgo a través de los diseñadores, de los subcontratistas, etcétera, que él termina contratando. Y ahora, la parte central de esta exposición. ¿Pero qué pasa en el sistema de entrega integrado en el cual me han antecedido, del cual se han referido los que me han antecedido en el grupo, en la palabra? En este sistema, lo fundamental es dejar de comportarse estratégicamente a mi favor y comportarme a favor del proyecto. Y eso es un cambio humano incluso, es un cambio de mentalidad. En una conferencia en mayo me decían es un cambio en el ADN, dejar de ser el clásico contratista general para poder entrar a un sistema integrado de verdad, donde se propende a la participación más temprana de todos los agentes, donde en la etapa de diseño también de manera muy temprana interviene el contratista, intervienen los proveedores clave, etc. Se quiere lograr eficiencias a través de comportamientos pensados a favor del proyecto, no de manera estratégica a favor de una de las partes. Además, desde el punto de vista contractual, se limita la utilidad y generalmente se paga por costo. ¿Por qué? Porque se quiere premiar en sí sobre los ahorros y sobre los resultados del proyecto. Se busca entonces establecer incentivos para que estas conductas estratégicas se dejen de lado y se generen nuevamente soluciones a través de ingeniería de valor, de procesos, no de reducir las dimensiones de los planos, sino de traer ideas nuevas que beneficien a todos. En este proyecto integrado se discuten las expectativas de las partes y sus preocupaciones, y no solamente se discuten, sino que quedan debidamente anotadas dentro de las diversas reuniones y dentro de las diversas sesiones que las partes celebran. Y cuando hablo de las partes no estoy involucrando solamente a un contratista y a un propietario, a diseñadores, a proveedores, etc. Y donde hay también una política fundamental, donde primero llegamos a acuerdos y luego se discuten los textos. Es mucho más importante, en contra de todas las políticas que tenemos nosotros los abogados, primero llegar a acuerdo y después discutimos los textos. Me van a matar en el colegio de abogados. Además, se tienen talleres previos para alinear intereses, discutir la filosofía, discutir las funciones y determinar de manera muy clara la toma de decisiones, conjunta, no unilateral. Así terminamos en un sistema de riesgos compartidos, donde hay un tema adicional, limitación de responsabilidad. ¿Se imaginan ustedes un sistema integrado donde todos tomamos la decisión, pero matamos a aquel que se equivocó en su sugerencia? No funcionaría. ¿Y qué pasa si a este sistema integrado le añadimos una plataforma común llamada BIM, donde esta vez sí no nos quedamos en el diseño, sino tratamos de utilizar todas las características que el mundo BIM nos trae?
Entonces, nuevamente, consideramos que entre el sistema de entrega del proyecto llamado integrado y el uso del BIM existe un matching perfecto, una complementariedad. Y no solamente esta vez como un tema de diseño, también un tema de control, productividad, programación, uso y seguimiento, de registro de quién hace qué y por qué. Ok, pero si en el sistema integrado se toman decisiones en conjunto y se comparten los riesgos, ¿cómo se dividirá la responsabilidad en el caso de errores? La respuesta es muy sencilla y adelanto lo siguiente, la implementación no lo es. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer claramente las responsabilidades y las limitaciones de las responsabilidades, que repito, no es una tarea sencilla. Por ejemplo, voy a poner algunos casos. ¿Qué pasa si un documento ha sido preparado por una de las partes o por varias de ellas y ha sido aprobado? Ha sido aprobado por todas, pero el tema está mal. ¿Alguien se olvidó de algo? ¿De quién es la responsabilidad? Si lo aprobamos todos. Ni siquiera podemos saber exactamente quién la hizo porque puede haber sido en conjunto. O podemos determinar que fue hecho entre varios. ¿Ellos son los responsables? ¿Cuál es el nivel de probanza? U otra, la solución de diseño es correcta, es perfecta, pero vamos a las otras características del BIM. La solución de diseño es muy buena, pero en plazo me perjudicó. Y el plazo, como ustedes conocen, es un tema fundamental. La solución de diseño no me llevó al plazo esperado. O tuve que emplear mayores recursos, y al emplear esos mayores recursos tuve problemas no solamente en el plazo, sino también en el precio. O simplemente la productividad fue distinta. Tengo que responsabilizar al ingeniero que sugirió eso, a los que aprobaron. ¿Vale votar en mayoría o vale abstenerse como en el Congreso para no aprobar al gabinete? Algo más. ¿Qué pasa si la decisión fue correcta? ¿Ok? Fue correcta, pero la ejecución fue mala por responsabilidad directa de una de ellas. Aquí el tema ya es mucho más distinto, ¿no es cierto? Aquí vemos que alguien se comprometió a usar un método constructivo, usó otro y cambió la productividad que fue acordada y aprobada y estamos siguiendo el BIM. Acá sí hay una responsabilidad directa, pero son cosas que pasan. Por ello, la solución es discutir y asignar los riesgos de manera clara y precisa, en general, pero muy específicamente en el tema de decisiones, en la ejecución de las mismas y contratando a partes y agentes sofisticados y entrenados, especialmente en la filosofía de poner primero el interés del proyecto y no el interés individual de una de las partes. Y eso no es sencillo, eso no lo es. Y yo lo he visto incluso en corporaciones que tienen diversas empresas, siendo una de diseño, otra de construcción, otra es una inmobiliaria. Ponerlos de acuerdo creo que es más difícil que cuando no se conocen y no pertenecen al mismo grupo. ¿Y qué pasa si estos temas no están regulados? En el Perú se aplica nuestro querido Código Civil. Y específicamente, y para horror de ustedes, estos dos artículos, que voy a compartir de manera muy rápida para que entiendan el peligro que subyace al no tener estas discusiones. Si no tenemos estas discusiones, si no solucionamos los problemas, estos problemas básicos que he compartido con ustedes, vamos a regirnos por estos dos artículos. ¿Y qué dicen estos dos artículos? El primero dice lo siguiente. Nos dice que si la prestación de servicios incluye la solución de problemas profesionales o técnicos de especial dificultad, el prestador del servicio no es responsable, sino solamente en casos de dolo o culpa inexcusable. En otras palabras, el diseño en la construcción, uno no es responsable por culpa leve, solo es responsable en caso de un gravísimo error. O haberlo hecho no con intención, el dolo con intención, eso es penal. El dolo civil es distinto, es simplemente no haber cumplido porque no quise hacerlo, no es una intención de perjuicio. Y además el artículo 1329 nos dice que en el caso de obligaciones incumplidas de manera parcial o tardía o defectuosa, el juez o el árbitro presumirá que la culpa es leve. Entonces, los diseñadores en el Perú y los contratistas están muy bien protegidos. ¿Por qué? Porque el dolo o la culpa leve tendrá que ser probada por el afectado.
¿Por qué? Porque los jueces o árbitros están obligados a presumir la culpa leve. ¿Con eso llegamos a algo? ¿Podemos utilizar de verdad el BIM y el sistema integrado? La respuesta es no. Lo que tenemos que hacer es pactar de manera correcta y siguiendo los formatos internacionales, no tratando de inventar cosas, no tratando de inventar la rueda, pactar los incentivos y desincentivos correctos en nuestros contratos e índices de gestión claros, que justamente para eso sirve el BIM. Y ya que y además en este panorama discutir algunas cosas a las que no estamos necesariamente acostumbrados a discutir de manera contractual, sino que se remiten a las partes técnicas. Por ejemplo, estándares. ¿Cuáles son los estándares que voy a aplicar? ¿Cuál es el tema del fitness for purpose? La adecuación a los propósitos. Tener un alcance preciso. Muchas veces he estado involucrado en arbitrajes donde el gran problema es que el alcance no es preciso. El alcance es lo que finalmente terminará interpretando un abogado de las cosas si ustedes no ponen claramente cuál es el alcance que tenía el contratista, el subcontratista o el diseñador. Y eso termina impactando de manera grave lo que termina siendo la suerte de un proyecto, con BIM o sin BIM. Y finalmente, utilizando un lenguaje claro, a mis colegas que les gusta poner las cosas en latín, vótenlos, por favor. El lenguaje del contrato tiene que ser pensado en el usuario, y el usuario al 90 y tantos % es de ingenieros y arquitectos, y tiene que ser ese el lenguaje. Por ello, necesitamos que el tema contractual esté regulado. Nosotros consideramos que no legalmente, pero sí apostamos a favor de la estandarización, sí a favor de las normas técnicas. ¿Por qué? Porque las normas técnicas ayudan. ¿Por qué? Porque finalmente trasladan a las partes la discusión contractual. Y quiero poner un ejemplo, que es la especificación pública 1192.2 de Inglaterra, que fue mencionada, me parece, y en la cual se va a llegar a BIM nivel 2 en las obras públicas en Inglaterra en 1 o en 2 años. Y eso es un ejemplo de cómo una especificación pública puede ayudar. Pero eso es un tema técnico. Déjenlo en el lado de ustedes. Está muy bien hecho. Sigan ahí. No se contaminen de llegar al Congreso o ir al Ministerio a sacar un decreto supremo, porque les apuesto que ustedes pueden llevar la mejor de las propuestas y lo que van a obtener va a ser algo absolutamente distinto. ¿Qué hacer? Busquen la especificación, y esta especificación está muy centrada en el tema de diseño, trae cosas interesantes como la denominación y la importancia, y nos habla de la importancia de tener un gerente de información sobre temas de deberes y advertencia, etc. Pero el día que ustedes quieran trasladar esto en una norma legal, se nos viene abajo el BIM, se nos viene abajo el proyecto, se nos viene abajo el mundo. ¿Consideramos que esto debe ser regulado? No. ¿Por qué? Porque estas normas van a traer costos innecesarios. ¿Por qué? Porque los costos necesarios son estrictamente aquellas que las partes terminan discutiendo justamente al utilizar el sistema integrado o sin importar los sistemas de entrega de un proyecto que ustedes finalmente utilicen, son esos y solamente esos los costos que se deben asumir. Creemos que las partes que utilicen BIM y en general utilicen los contratos correctos en el mundo de la construcción deben tener completa libertad para autorregularse y asignarse los riesgos de acuerdo a lo necesario para el proyecto, las características de las partes, sus fortalezas, sus debilidades, etc. Y eso sí, las partes deben ser suficientemente sofisticadas para entender el sistema, costear los riesgos que toman, los alcances, las responsabilidades y las fortalezas, también las debilidades, y traducir ello en un contrato de manera clara. Ese es el reto. Pero ello será posible solo si los ingenieros, los arquitectos y nosotros, los abogados, y quizá especialmente nosotros, porque la mayoría de nosotros no entendemos nada, han invertido en preparación y en conocimiento del BIM y de los sistemas de contratación. Quiero acabar, y dentro del tiempo, con 2 ideas. Ha llegado el momento de discutir y llegar a acuerdos que permitan utilizar el BIM adecuadamente, y eso es una negociación contractual
liderada por el lado técnico, no por el lado legal. Segundo lugar, tengo pavor a una regulación que pueda incrementar el costo si esas son imperativas. El camino de la especificación técnica, en cambio, considero que es el correcto. Muchísimas gracias.